Hola, 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 hola. Buenos días, tardes, noches, según corresponda. Nuestra culturizante imagen del día de hoy se llama Metabolisme de Edvard Munch, el mismo del grito, por cierto. Vamos a hablar hoy día de nociones de integración metabólica. ¿Ya? En teoría, ustedes deberían poder hacer esto por ustedes mismos, integrar toda la materia, ¿ya? Y armarse un panorama completo, pero por si acaso, para que sepan bien qué es lo que tenemos que integrar, ¿ya? Les puse algunas cosas juntas, ¿ya? Y como resumen general de toda la materia. ¿Ya? Primero vamos a recordar la capacidad metabólica de algunos tejidos. ¿Ya? De partida sabemos que el hígado básicamente puede degradar cualquier cosa. La única cosa que el hígado no degrada son los cuerpos cetónicos, precisamente porque los hace para el resto del organismo, ¿ya? Cuando no hay del resto de los tejidos. ¿Ya? Además, el hígado es básicamente el único que hace gluconeogénesis, básicamente. ¿Ya? También tenemos un poquito de gluconeogénesis en el riñón. ¿Ya? Tejidos importantes, como por ejemplo el tejido adiposo, pueden hacer glicólisis, pueden hacer beta-oxidación, beta-oxidación. Pueden hacer degradación de acetil-CoA, no beta-oxidación. Pueden hacer fermentación, pueden sintetizar también ácidos grasos y por supuesto pueden oxidar cuerpos cetónicos. El músculo puede hacer básicamente todos los procesos de degradación, ¿ya? Pero muy pocos de síntesis. No sintetiza glucosa, no sintetiza ácidos grasos, no sintetiza cuerpos cetónicos y no degrada sus propios aminoácidos, o sea, sus propios grupos amino. ¿Ya? Esa es la única cosa que no va a degradar, pero degrada para obtener energía los aminoácidos, sí, sí, sí. ¿Ya? Y de hecho, básicamente, el único órgano que hace el ciclo de la urea es el hígado. ¿Ya? El cerebro principalmente hace glicólisis, ¿ya? Pero se puede adaptar a oxidar. Ay, sorry. Se puede adaptar a oxidar cuerpos cetónicos en ayuno prolongado. Fíjense que dice 2. ¿Ya? El órgano más importante del cual hemos hablado durante este curso es el hígado. ¿Ya? El hígado se encarga de un montón de cosas desde el punto de vista metabólico. ¿Ya? Es el principal distribuidor de nutrientes en el organismo. O sea, es el que sintetiza y envía nutrientes a otras partes del organismo. ¿Ya? Es irrigado por la vena porta principalmente, no es la única, solo el 85% de la sangre que pasa es la vena porta. Pero ¿por qué destaco esto? Porque por la vena porta pasa un montón de sangre, de unos 5 a unos 8 litros de sangre por minuto. ¿Ya? Y nótese que nosotros tenemos algo así como 4,5 litros de sangre en total. O sea que cada minuto pasa más o menos un cuarto del total de sangre por el hígado. ¿Ya? Esto permite que el hígado vaya revisando constantemente la sangre para saber qué
nutrientes tirar y qué cosas sacar de la sangre, porque acuérdense que el hígado además se encarga de eliminar un montón de cosas, ¿ya? Entonces el hígado se encarga de darle mezclas de nutrientes apropiadas al resto del organismo, ¿ya? Para lo cual procesa azúcares, grasas y aminoácidos por sí mismo, y tira lo que sea necesario a la sangre, ¿ya? Además, el hígado almacena algunos nutrientes, básicamente hierro, vitamina A, ¿ya? Vitamina B, ¿ya? Y puede entonces liberarlos a la sangre si es necesario. Y como les decía, sirve para detoxificar, es decir, degrada compuestos que puedan causar algún daño al organismo. Entonces es muy importante la irrigación que tiene el hígado, ¿ya? Y por eso su irrigación es tan alta. Vamos a ver ahora una serie de esquemas en los que se muestra qué es lo que le pasa a distintos compuestos en los hepatocitos. Vamos a partir con la glucosa, pero en realidad vamos a partir con la glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Con glucosa 6-fosfato. ¿Ya? ¿Qué cosas le pueden pasar a la glucosa 6-fosfato en el hepatocito? De partida, una de las principales cosas que pasan es que la glucosa es tirada a la sangre, para lo cual debe desfosforilarse. ¿Ya? La segunda cosa que hace principalmente es almacenar glucógeno. ¿Ya? Si no es necesario tirar glucosa a la sangre ni almacenar glucosa, ahí la puedo tirar a glicólisis y por ende generar piruvato y acetilcoenzima A. ¿Ya? La acetilcoenzima A, por supuesto, se puede degradar para obtener energía pasando por el ciclo de Krebs y por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa después. Pero la acetil-CoA proveniente de glucosa también se puede destinar a sintetizar lípidos como ácidos grasos y colesterol. ¿Ya? Por eso es que el exceso de azúcares siempre se convierte en ácidos grasos o colesterol, básicamente ácidos grasos, ¿ya? Y triglicéridos para almacenar, ¿ya? O sea, se convierte en grasa. ¿Ya? Y finalmente hay una ruta que utiliza glucosa 6-fosfato, que es la ruta de las pentosas, que en realidad no la vimos y que su principal aporte es producir NADPH, que sirve para mantener el equilibrio oxidativo dentro de la célula, y producir ribosa, que nos va a generar nucleótidos. Pero nosotros también generalmente consumimos más nucleótidos de los que necesitamos, así que no suele ser muy necesaria la síntesis de ribosa fosfato. ¿Ya? Y ahí tienen todas las cosas que pueden usar, o sea, que se pueden hacer con glucosa en un hepatocito. Puedo tirarla hacia el exterior como glucosa desfosforilada, por supuesto. Puedo destinarla a hacer glucógeno, para lo cual voy a tener que ponerle un UDP. Recuerden, puedo tirarla a la ruta de las pentosas, puedo tirarla a glicólisis. ¿Ya? Y de glicólisis yo puedo sacar acetil-CoA para sintetizar ácidos grasos o colesterol, y puedo también utilizar esa acetil-CoA para obtener energía. ¿Qué hago con los aminoácidos en los hepatocitos? Ahora, bueno, lo más evidente es que necesito también sintetizar proteínas. Entonces, una cosa que puedo hacer es sintetizar proteínas. Eso no tiene ninguna gracia. Otra cosa que hace el hígado es exportarlos, ¿ya? Tanto como aminoácidos simples en la sangre o como proteínas plasmáticas. Acuérdense que el hígado sintetiza un buen número de proteínas, ¿ya? Que van a andar dando vueltas en la circulación.
El hígado además utiliza los aminoácidos como precursor de un montón de cosas tales como distintos nucleótidos, cosas con las que usan nitrógeno, algunas hormonas, ¿ya? Y porfirinas como el grupo hemo, ¿ya? Y por supuesto, el hígado también puede degradar ácidos, aminoácidos, quiero decir, para obtener piruvato u otros intermediarios del ciclo de Krebs. También, ¿ya? Puedo degradar los aminoácidos entonces para obtener glucosa, puedo obtener acetil-CoA, que puedo transformar en ácidos grasos, o simplemente meterla al ciclo de Krebs. ¿Ya? Pero una cosa importante que hace el hígado, que no debemos olvidar, es que el hígado puede procesar el amonio producido desde los aminoácidos cuando se degrada y convertirlo mediante el ciclo de la urea en urea. ¿Ya? Y es básicamente el único tejido que hace eso. ¿Ya? Así que los aminoácidos que se degradan y generan amonio siempre lo hacen básicamente en el hígado. Ya hay otros tejidos como el músculo que generan también amonio, pero lo mandan al hígado para procesamiento, básicamente en forma de alanina, ¿ya? O recuerden también como glutamina. ¿Ya? En general, el músculo prefiere alanina, pero el resto del organismo prefiere glutamina. Los hepatocitos también procesan ácidos grasos. ¿Ya? Pueden producir a partir de ácidos grasos algunas moléculas propias para el hígado. Pueden también agregar a lipoproteínas del mismo hígado. ¿Ya? Por supuesto, pueden también tirar los ácidos grasos hacia el exterior, ya sea como ácidos libres o más usualmente como lipoproteínas. ¿Ya? Y en lipoproteínas los ácidos grasos se convierten en fosfolípidos o triglicéridos. ¿Ya? No son transportados libres, sino que son transportados en lipoproteínas como fosfolípidos o como triglicéridos, que son después tomados por los otros tejidos. ¿Ya? Los ácidos grasos, por supuesto, pueden pasar por beta-oxidación, proceso que me genera tanto electrones como acetilcoenzima A. ¿Ya? La acetilcoenzima A, por supuesto, la puedo meter al ciclo de Krebs para degradar, ¿ya? O puedo tirarla a cuerpos cetónicos, lo que vimos recién, o puedo utilizarla para hacer colesterol, ¿ya? En este caso, evidentemente no tiene sentido volver a hacer ácidos grasos con la coenzima A, si estamos, o sea, con acetilcoenzima A, si estamos degradando ácidos grasos, pero sí, ciertamente la acetilcoenzima A sirve para hacer ácidos grasos. ¿Ya? Por supuesto, no en este caso, lo vamos a utilizar más probablemente para otro tipo de lípidos, es la idea. Ya, acá tienen entonces el metabolismo completo de los hepatocitos. Para, partiendo de glucosa, usted puede generar la ruta del aspartosa fosfato, puede tirar a glicólisis y acetil-CoA ciclo de Krebs, puede hacer glicógeno, puede hacer acetil-CoA para producir ácidos grasos o colesterol. ¿Ya? Los aminoácidos se pueden utilizar para hacer proteínas, nucleótidos, grupos hemo, o pueden simplemente ser degradados para generar distintos compuestos. ¿Ya? Pueden generar piruvato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, todos son degradación para que son compuestos gluconeogénicos. ¿Ya? O pueden ser degradados a acetil-CoA. La acetil-CoA se puede usar en ácidos grasos o en cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y todos estos compuestos que se van al ciclo de Krebs o a la gluconeogénesis, puedo usarlos como energía o para hacer
glucosa. Y por supuesto, el hígado hace el ciclo de la urea. ¿Ya? Y con los ácidos grasos, ¿ya? Que pueden provenir de triacilgliceroles de la dieta, ¿ya? Puedo mandarlos de vuelta como VLDLs, ¿ya? Puedo ocuparlos para hacer acetil-CoA y a partir de acetil-CoA hacer cuerpos cetónicos o colesterol, ¿ya? Y por supuesto simplemente pueden tirarse como ácidos grasos libres también al exterior. ¿Ya? Un recordatorio, ¿qué es lo que utilizan los músculos para la actividad muscular? ¿Ya? Para la contracción. ¿Ya? Los músculos deberían utilizar glucosa normalmente, ¿ya? Y ácidos grasos son los principales combustibles de los músculos. También pueden ocupar cuerpos cetónicos, pero normalmente los cuerpos cetónicos solo se producen en ciertas condiciones y en baja cantidad. ¿Ya? Ahora, ante actividad intensa, el músculo tiene que empezar a usar su propia reserva, como el glucógeno, y ante actividad muy intensa no puede producir toda la degradación y genera entonces lactato, se hace fermentación. ¿Ya? Tenemos no solo reserva de glucógeno, también tenemos reservas de fosfocreatina, que es una molécula con mayor energía que el ATP y entonces le puede pasar el fósforo al ATP. Entonces así se sintetiza ATP rápidamente. ¿Ya? Y recordemos que cuando el hígado, o sea, cuando el músculo genera lactato, este lactato se va al hígado para ser procesado. Y en el hígado es procesado nuevamente a glucosa que vuelve al músculo. ¿Ya? Ahora, el músculo no es el único músculo que es, el músculo esquelético no es, por supuesto, el único músculo que hay. Tenemos también el músculo cardíaco, que de hecho puede ser hasta más importante, ¿ya? Porque está constantemente contrayéndose. Si no, usted se muere. ¿Ya? Y el músculo cardíaco debe, sí o sí, poder mantener en todo momento metabolismo aeróbico, porque si no, no le alcanza la energía. ¿Ya? Acuérdense que para una glucosa por metabolismo aeróbico me genera algo así como 30 ATP, pero por metabolismo anaeróbico solo me genera 2 ATP, los de la glicólisis. ¿Ya? Entonces, para el corazón, 2 ATP es demasiado poco. ¿Ya? Así que, en general, el músculo cardíaco necesita mantener un metabolismo aeróbico. ¿Ya? Y para eso tiene un montón más de mitocondrias que el resto de los tejidos. Ya los músculos tienen hartas mitocondrias, los cardiomiocitos, las células musculares del corazón tienen muchas más. ¿Ya? Y en algunos casos podrían ser hasta la mitad del volumen de la célula, solo en mitocondrias. Y la otra mitad es básicamente citoesqueleto casi. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace el corazón? Lo que más usa son ácidos grasos. ¿Ya? Porque acuérdense que los ácidos grasos dan mucha más energía que el resto de los posibles combustibles. De todas maneras, el corazón puede usar glucosa y puede usar cuerpos cetónicos también. ¿Ya? Al igual que el músculo esquelético, el corazón tiene almacenada fosfocreatina, pero la fosfocreatina le alcanza para muy poco rato, unos segundos y sería. ¿Ya? ¿Qué pasa si sufre isquemia el corazón? O sea, es decir, falta de oxígeno. Pues le da un infarto. ¿Ya? Y si falta oxígeno y le da un infarto, el corazón se puede morir.
Ya, no todo el corazón, por supuesto, la parte que pierde la oxigenación. Bueno, si se pierde mucho, se muere, no hay nada que hacer. Por eso la gente se muere de infarto. ¿Ya? ¿Y por qué podríamos tener un infarto? Bueno, por bloqueos de vasos sanguíneos del corazón. Y esos bloqueos pueden ser por aterosclerosis, o sea, por depósitos lipídicos, o por una trombosis, ¿ya? Normalmente en las arterias que están irrigando el corazón, que son las coronarias. Ahora, ¿cómo utiliza energía el cerebro? ¿Ya? A diferencia de los músculos que pueden utilizar ácidos grasos, el cerebro no puede utilizar ácidos grasos, solo utiliza glucosa. ¿Ya? O por lo menos, casi solo utiliza glucosa. ¿Ya? Y lo hace mediante metabolismo aeróbico, así que casi el 20% del oxígeno se utiliza para poder hacer funcionar la cadena de transporte de electrones del cerebro. Ahora bien, como vimos en las clases anteriores, las neuronas, el cerebro se puede adaptar a utilizar cuerpos cetónicos, básicamente beta de hidroxibutirato, ¿ya? Y esto le permite utilizar indirectamente las reservas de grasa. Acuérdense que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Entonces, como los ácidos grasos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, el cerebro es incapaz de utilizarlos directamente. Pero si estos ácidos grasos se degradan en el hígado, ¿ya? Y se convierten en cuerpos cetónicos, el cerebro se puede adaptar a utilizarlo. ¿Ya? Y en el caso de que haya inanición severa, ojo con el severa aquí, el cerebro puede, de todas maneras, debe utilizar alguna fuente energética, ¿ya? Y utiliza glucosa producida a partir de proteínas de los músculos. Los músculos tienen un montón de proteínas en su citoesqueleto, ¿ya? Pero no tiene ningún sentido mantener los músculos funcionando si el órgano principal, que es el corazón, no lo está. Así que se empiezan a degradar los músculos para alimentar al cerebro. ¿Y en qué gasta la energía al cerebro? ¿Ya? Básicamente mantener el potencial de membrana. Y para eso se utiliza la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Cada vez que una neurona manda un impulso nervioso, se pierde un poco del potencial de membrana, un poco de las gradientes de sodio y potasio que hay establecidas dentro de las neuronas. ¿Ya? Y estas gradientes deben ser mantenidas y se mantienen con la bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Casi 2/3 de la energía de las neuronas se va solamente a la bomba de sodio-potasio. Y además tiene que sintetizar neurotransmisores y todas las otras cosas que hace una célula normal. ¿Ya? Por eso es que el cerebro utiliza una gran parte de la energía. ¿Ya? Veamos ahora ciertas situaciones que vimos, ¿ya? Anteriormente, pero ahora centrándonos en el hígado, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa cuando hay insulina, ¿ya? Así vamos a ver principalmente el efecto de la insulina, ¿ya? Y qué efecto tiene la insulina en el principal órgano que es para la mantención de la energía, que es el hígado. ¿Ya? La insulina hace que el hígado se vuelva lipogénico, es decir,
que genere grasas, o sea, la insulina promueve la síntesis de lípidos. ¿Ya? La insulina produce, por supuesto, la entrada de glucosa a las células. ¿Ya? Aumenta la entrada de glucosa a las células. Esta glucosa en el hígado puede ser destinada a glucógeno. ¿Ya? Pero una vez que está lleno, ¿ya? El depósito de glucógeno, la glucosa se utiliza para hacer acetil-CoA y este acetil-CoA se utiliza a su vez para hacer ácidos grasos y triglicéridos. ¿Ya? Y estos triglicéridos se mandan como VLDL al resto del organismo. ¿Ya? En el resto del organismo, la insulina hará que los ácidos grasos de los VLDL ¿ya? Sean ingresados, ¿ya? Principalmente en tejido adiposo y en músculo. En tejido adiposo se almacena y en músculo se utiliza. ¿Ya? Y el cerebro no puede utilizar los ácidos grasos. Así que respecto a la glucosa, el cerebro sigue usando glucosa y chao. ¿Ya? Y de hecho, la insulina no tiene efecto en la captación de glucosa. ¿Ya? La insulina no tiene efecto en la captación de glucosa del cerebro, ojo. ¿Ya? No quiere decir que la insulina no tenga un efecto en el cerebro, que sí, lo tiene. ¿Ya? La insulina tiene efectos en el cerebro, tiene que ver con el control el control simpático de la energía, y simpático parasimpático puede tener que ver también con la generación de distintas hormonas o distintos neurotransmisores, pero no tiene efecto en la captación de glucosa. ¿Ya? Antes se pensaba que la insulina no afectaba el cerebro en absoluto, pero ahora se sabe que sí lo hace, no en la captación de glucosa, ¿ya? Pero si usted inyecta, por ejemplo, insulina directamente al cerebro de ratas de experimentación, las ratas empiezan a generar el síndrome metabólico, o sea, problemas metabólicos que se inician como resistencia a la insulina. Y eso es solo por la inyección en el cerebro, ¿ya? Porque en el cerebro se producen cosas homeostáticas, se produce mantención de la homeostasis y la insulina es parte de eso. Si se produce insulina en exceso, el cerebro empieza a tener problemas entonces en la mantención de la homeostasis del resto del organismo y puede estar relacionado entonces con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina e incluso diabetes. Pero la insulina no afecta la captación de glucosa en el cerebro, eso sí, no lo hace. Ya, pero estamos hablando de los efectos de la insulina y no solo en el cerebro. ¿Ya? De hecho, aquí salen todos los efectos metabólicos en cualquier parte, menos el cerebro. ¿Ya? De partida, el efecto que todo el mundo conoce es la captación de glucosa, ¿ya? Por parte principalmente del músculo y del tejido adiposo. Y esto se hace a través del transportador GLUT4, ¿ya? Que se activa con la insulina. ¿Ya? En el hígado también se capta glucosa, pero el hígado no tiene el GLUT4, sino que tiene GLUT2. ¿Ya? Así que en realidad lo que pasa en el hígado ya es que la glucosa entra siempre al hígado, independiente de la cantidad, y la diferencia es cuánta glucosa se fosforila. ¿Ya? Si se fosforila la glucosa se queda dentro del hígado si no vuelve a salir. Entonces cuando hay insulina aumenta la glucoquinasa,
¿ya? Que es esta quinasa que tiene la capacidad de fosforilar glucosa, pero cuando hay mucha glucosa nomás, tiene una km mucho mayor que la exoquinasa. ¿Ya? Entonces, cuando hay mucha glucosa, la glucoquinasa aumenta su expresión, se fosforila más glucosa entonces, y esta permanece dentro del hígado para que el hígado pueda utilizarla en, no sé, síntesis de cosas. ¿Ya? Como por ejemplo la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Para lo cual es activada la glucogenosintasa. Esto lo vimos, ¿ya? Que la glucogenosintasa se activa cuando se desfosforila, ¿ya? Y la insulina activa una enzima que se llama la PPI, que es la fosfoproteína fosfatasa 1, ¿ya? Y esta inactiva la glucógeno fosforilasa y activa la glucogenosintasa, ambas mediante la desfosforilación. ¿Ya? Esta es la segunda parte. La insulina además aumenta la glicólisis, ¿ya? Para aumentar la producción de acetil-CoA, tanto en hígado como en músculo. ¿Ya? ¿Y qué parte es regulada por insulina? La fosfofructoquinasa. ¿Por qué? Porque la insulina activa la fosfofructoquinasa 2, que sintetiza 2,6 fructosa 2,6-bifosfato, que es un activador de la fosfofructoquinasa, ¿ya? Y es un inhibidor de la gluconeogénesis. Además, se activa el complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? La insulina también activa la síntesis de lípidos en el hígado, ¿ya? La síntesis principalmente de ácidos grasos a través de la activación de la acetil-CoA carboxilasa, la enzima que sintetiza el malonil-CoA, ¿ya? Que es blanco de insulina. ¿Ya? Y en el tejido adiposo aumenta la síntesis de triacilgliceroles, o sea, de triglicéridos, a través del aumento de la captación de ácidos grasos provenientes de lipoproteínas. Ya, todas estas cosas las hemos visto, ya, pero las hemos visto por separado. Primero en glicólisis, después en ciclo de Krebs, después en gluconeogénesis, después en metabolismo lipídico. Todo lo hemos visto por separado, pero aquí está todo junto. Ya, veamos el efecto contrario, el glucagón. ¿Ya? Cuando no hay insulina, se secreta glucagón por parte del páncreas. ¿Ya? Se supone que esto indica que falta energía, que hay baja de glucosa. ¿Ya? También puede ser simplemente que no hay insulina porque es diabético, pero en general se supone que hay falta de glucosa. ¿Ya? Y en este caso, el hígado entonces empieza a mandar energía al resto del organismo, principalmente en forma de glucosa. ¿Ya? Porque el glucagón favorece la degradación de glucógeno a glucosa 6-fosfato y además la síntesis de glucosa a partir de piruvato u otras cosas, ¿ya? Mediante gluconeogénesis. Ahora, durante este proceso, ¿cómo obtiene su propia energía el hígado? Porque el hígado no va a utilizar esta glucosa para obtener energía, la va a mandar al resto del organismo. Entonces el hígado no puede quedarse sin energía, porque si se queda sin energía, ya no puede mandar ninguna cuestión. Entonces el hígado obtiene ácidos grasos a partir del almacenamiento. ¿Ya? Esto además libera glicerol, que se puede utilizar también en gluconeogénesis, por si acaso. ¿Ya? Y los ácidos grasos entonces le permitirán al hígado seguir obteniendo energía. Ahora, como vimos en la clase de cuerpos cetónicos,
en el caso de que la degradación de ácidos grasos genere más acetil-CoA del que se puede procesar, ¿ya? Porque estamos ocupando los intermediarios del ciclo de Krebs para hacer glucosa, se van a producir cuerpos cetónicos, ¿ya? Y los cuerpos cetónicos pueden ser exportados al resto del organismo, ya sea a los músculos o incluso al cerebro, que tiene que adaptarse produciendo la enzima apropiada para poder degradar los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Ahora bien, nótese que el glucagón solo tiene efecto en el hígado. El glucagón no tiene efecto en el músculo en absoluto. ¿Ya? Sí tiene efecto en el tejido adiposo también, se degradan los ácidos grasos para que, o sea, se degradan los triglicéridos para liberar ácidos grasos. ¿Ya? Entonces el glucagón sí tiene efecto en el tejido adiposo, pero no en el músculo. ¿Ya? ¿Cuál es el equivalente en el músculo? Es la adrenalina. ¿Ya? Pero la adrenalina se sintetiza en situaciones de estrés, no en situaciones de falta de comida necesariamente. ¿Ya? Y acá tienen una tablita de todos los efectos del glucagón. ¿Ya? El glucagón entonces produce en el hígado la degradación del glicógeno. Esto hace entonces que haya glucosa. ¿Ya? Y esta glucosa se puede exportar al resto del organismo. ¿Cómo hace esto el glucagón? Afectando la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? El glucagón activa la glucógeno fosforilasa quinasa, que fosforila la glucógeno fosforilasa, dejándola con un fosfato, y esto la activa. ¿Ya? Al mismo tiempo se inactiva la glucógeno sintasa. Cuando usted le pone fosfatos a la glucógeno sintasa, esta se inactiva y por lo tanto la síntesis del glicógeno baja, evidentemente porque estoy degradándolo. ¿Ya? El glucagón además disminuye la glicólisis, particularmente en el hígado. ¿Ya? Por lo que hay menos glucosa utilizada como combustible y más glucosa disponible para enviar al resto del organismo. ¿Cómo hace esto? A través de la activación de la fructosa bifosfatasa 2, que me inhibe, o sea, que me desfosforila la fructosa 2,6-bifosfato, que me activaba la fosfofructoquinasa, y por lo tanto el efecto es inhibición de la fosfofructoquinasa. ¿Ya? Esto, a su vez, aumenta la vía contraria a la glicólisis, es decir, la gluconeogénesis. ¿Ya? Y a partir entonces de aminoácidos, glicerol e intermediarios del ciclo de Krebs, básicamente oxalacetato, se empieza a generar glucosa. ¿Ya? Para esto entonces, ya les dije que se activaba la fructosa bifosfatasa para inhibir la glicólisis, ¿ya? Y el glucagón además interviene en la glicólisis en el último paso, en la piruvatoquinasa, ¿ya? Y la disminuye. Y si usted recuerda glicólisis, la piruvatoquinasa es la última enzima, es una enzima regulada y es necesario que se produzca la reacción para hacer que toda la glicólisis ande. Si no se produce la última reacción, la 10, el resto de la glicólisis se va a ir deteniendo. ¿Ya? Y por supuesto va a activar también la conversión de oxalacetato a piruvato a través de la activación de la fosforilpiruvato carboxiquinasa, ¿ya? Que es la parte de la vía de gluconeogénesis. ¿Ya? Ahora, como el glucagón en general señaliza falta de energía, se moviliza también ácidos grasos, no solo glucosa. ¿Ya? Entonces, a partir del tejido adiposo se producen los ácidos grasos libres, ¿ya? Que permiten que el hígado pueda seguir obteniendo energía
¿ya? Y el músculo pueda seguir obteniendo energía y así quede glucosa disponible para los órganos que la necesiten, básicamente el cerebro. ¿Ya? Y ahora bien, dado que la gluconeogénesis depleta los intermediarios del ciclo de Krebs, se nos puede acumular la acetil-CoA y esto nos lleva a un aumento de la cetogénesis. Y esto permite, a su vez, que otros tejidos tengan disponible energía distinta de glucosa. ¿Ya? Básicamente el cerebro. Les mencioné que en el músculo el glucagón no actúa, pero actúa la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina nos señaliza básicamente estrés. ¿Ya? Eso es lo que señaliza la adrenalina, estrés. ¿Ya? Y ante estrés, lo que yo necesito es más energía. ¿Ya? O sea, estrés equivale a necesito energía. ¿Ya? Y por ende, la adrenalina actúa en el hígado de manera igual, básicamente, que el glucagón, ¿ya? Y en el tejido adiposo también. ¿Ya? Entonces, en estos dos tejidos es idem que el glucagón. Pero en el músculo no. En el músculo también la adrenalina produce la degradación del glucógeno a glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Ya, de partida, la adrenalina tiene un montón de efectos que no tienen que ver con el metabolismo, que son fisiológicos, como aumento de la presión, de la frecuencia cardíaca, de la presión, dilatación del árbol respiratorio, que tienen que ver con aumentar el influjo de oxígeno a los tejidos, básicamente al músculo. Ya también tiene otra serie de efectos como abrir la pupila, etc. ¿Ya? Pero tiene efectos metabólicos. ¿Ya? Aumenta la degradación del glucógeno, ¿ya? Y disminuye la síntesis, porque es lo obvio. Aumenta la gluconeogénesis en el hígado y aumenta la glicólisis en el músculo. ¿Ya? Y todo esto tiene que ver con que haya más energía disponible para que el músculo la utilice. ¿Ya? Causa la movilización de ácidos grasos, por lo mismo, ¿ya? Y causa que se secrete glucagón para complementar las acciones. ¿Ya? Y por supuesto, la adrenalina disminuye la secreción de insulina, que tiene el efecto contrario, guardar la energía. Ya, entonces, tenemos un grafiquito acá que nos muestra la glucosa sanguínea en una condición normal, ¿ya? Con esta línea roja. ¿Ya? Se supone que aquí nosotros comimos en la hora 0. ¿Ya?
Entonces aumenta la glucosa proveniente de una fuente exógena, por eso está la línea azul. ¿Ya? Y después de a poco empieza a bajar porque hemos activado la producción de insulina, por supuesto. ¿Ya? Y llegamos de nuevo a la normalidad. Ahora bien, la glucosa exógena se nos va a ir acabando. ¿Ya? Por eso es que tenemos la línea acá que va disminuyendo. Pero una vez que se nos acaba la provisión de glucosa exógena, es decir, de la dieta, se empieza a producir glucosa desde nuestras propias reservas. ¿Ya? Entonces, después de un buen rato, digamos, horas, muchas horas, digámosle muchas horas, ya, después de unas 3 horas por lo menos, ya todavía queda un poquito de glucosa, entonces la producción de glucosa interna no es tan alta, pero después de unas 12 horas es básicamente la única glucosa que nos va a quedar. Aquí esta línea debería estar abajo, no acá arriba, y se pastelearon un poquito. ¿Ya? Y en estos grafiquitos chicos nos muestra lo mismo. Acá está el efecto, lo que pasa con la glucosa sanguínea, ¿ya? Y la producción de insulina. Y pueden ver que cuando aumenta la cantidad de glucosa en sangre, inmediatamente se empieza a producir insulina. Y a medida que baja la glucosa, va bajando también la insulina. Y durante todo el tiempo que hay insulina, no hay glucagón. ¿Ya? Pero aparece glucagón cuando no hay insulina. ¿Ya? Que en este caso es el principio del experimento. ¿Ya? En esta situación, ¿ya? En esta situación, la mitad más o menos de la glucosa es absorbida exclusivamente por el cerebro. ¿Ya? Sin embargo, la otra mitad de glucosa se puede guardar como glucógeno y ácidos grasos si no es necesaria. ¿Ya? Porque es difícil que usted coma y se ponga a correr después. Es difícil que uses esa glucosa como energía inmediata. ¿Ya? Lo más probable es que la almacene, ya sea como glucógeno o como ácido graso, dependiendo de su necesidad. ¿Ya? La glucosa endógena, la que uno produce, más de la mitad, el 3/4 partes viene del glucógeno, ¿ya? Y una cuarta parte viene de gluconeogénesis. ¿Ya? Incluso cuando todavía hay glucógeno, el hígado hace gluconeogénesis igual, aunque haya glucógeno por si acaso. ¿Ya? Nunca se queda con una sola fuente de energía. ¿Ya? Esto lo hemos hablado en varias distintas partes, pero acá está todo junto. ¿Qué pasa en condiciones de ayuno o de inanición, es decir, de falta de comida? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de horas después de la comida. Vamos a tener que la glucosa va a bajar. ¿Ya? Y la glucosa que se obtiene, o sea, que se tiene es de glucógeno. ¿Ya? Por ende, el hígado no sintetiza lípidos en esa situación. ¿Ya? De hecho, el glucagón empieza a secretarse más o menos unas 4 horas después de que usted haya comido. ¿Ya? Y el glucagón va a hacer que entonces usted disponga de suficiente energía para trabajar, movilizando triglicéridos, etc. Ahora, si usted tiene un ayuno prolongado, digamos más de 12 horas, la gluconeogénesis empieza a disminuir notoriamente los intermediarios del ciclo de Krebs, por lo que empiezan a agotarse. ¿Ya?
Entonces, hacer la gluconeogénesis es complicado, porque acuérdense que la gluconeogénesis utiliza los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Y los intermediarios del ciclo de Krebs se recuperan con piruvato, y el piruvato se obtiene principalmente de glucosa después de que vuelve uno a comer. Pero no tenemos, porque estamos en ayuno prolongado. Así que se acumula acetil-CoA por falta de intermediarios del ciclo de Krebs. Así que el acetil-CoA empieza a destinarse a hacer cuerpos cetónicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto dura esto? Depende. ¿Ya? Una persona debería tener una grasa almacenada suficiente para unos 3 meses. Esto es una persona normal, ya que almacena unos 15 kilos de grasa, más o menos. Debería alcanzarle para 3 meses tranquilamente. Ahora, si es una persona obesa, pongámosle, no sé, se calculó, no se calculó, en realidad se observó a alguien que mató a una persona obesa de 140 kilos inicialmente por más de un año sin comer. ¿Ya? Ahora, el problema de eso es que si se agota la grasa, se comienza a degradar proteínas. Y si no tenemos proteínas, empezamos a tener problemas. ¿Ya? Ahora, aquí hay un detalle. La grasa nos suministra la energía, pero no podemos sobrevivir sin otras cosas, sin otros nutrientes esenciales. Básicamente, vitaminas y minerales importantes. ¿Ya? Y dentro, además de todo esto, necesitamos agua, porque necesitamos degradar cosas y botar en agua. ¿Ya? De hecho, usted bien puede durar 3 meses con la grasa, pero no va a durar más de una semana sin agua. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un esquemita de lo que pasa en orden en ayuno prolongado o en diabetes no controlada, porque para efectos prácticos el ayuno prolongado, ¿ya?, genera la secreción de glucagón, ¿ya? Y la diabetes no controlada también genera la secreción de glucagón, porque no hay inhibición de la síntesis de glucagón, que es lo que hace la insulina, ¿ya? Entonces, si estamos con ayuno prolongado, vamos a degradar proteínas, ¿ya?, y a eliminar entonces la urea en la orina. ¿Ya? Los intermediarios del ciclo de Krebs se van a utilizar para hacer glucosa lo posible para el cerebro, porque el cerebro sigue necesitando glucosa. ¿Ya? Vamos a degradar los ácidos grasos del tejido adiposo en el hígado para producir acetil-CoA. ¿Ya? El problema es que no vamos a poder meter la acetil-CoA al ciclo de Krebs porque hemos estado ocupando los intermediarios para producir glucosa. ¿Ya? Así que los acetil-CoA se acumulan y esto a su vez favorece la síntesis de los cuerpos cetónicos, que son liberados al resto del organismo. Ya, en teoría con esto es bacán, porque tenemos energía para utilizar. ¿Ya? Pero ya hemos visto en la clase anterior que dependiendo de las situaciones podemos tener problemas con la síntesis de cuerpos cetónicos si se hace en exceso. ¿Ya? Entonces, si ahora vemos esto no en términos de horas, sino que de días, usted va a notar que los cuerpos cetónicos van aumentando, ¿ya?, constantemente al tiempo que la glucosa va disminuyendo, esto es, en la sangre. ¿Ya? Pero vamos a llegar más o menos a un equilibrio, vamos a mantener
la cantidad de glucosa mucho menor de lo usual. ¿Ya? Aquí está en milimolar, 4 o 5 milimolar. Esto equivale más o menos como a 50 miligramos por decilitro. ¿Ya? Esa es más o menos la concentración. Y notarán que la cantidad de ácidos grasos se mantiene relativamente constante. Esta constancia ya se debe a que los ácidos grasos son insolubles. Entonces aquí están con el máximo de posible que pueda haber en sangre. ¿Ya? Entonces ya no se puede aumentar más. Y cuando sigue bajando la glucosa, no hay otra opción que suban los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Por eso es que en ayuno prolongado ya aumentan los cuerpos cetónicos. En algún punto se normaliza, por supuesto. Ya esto está normalizado, no es que haya llegado al límite, todavía puede seguir subiendo. ¿Ya? Así que ante un ayuno prolongado se empiezan a sintetizar ácidos, a degradar los triglicéridos, se producen ácidos grasos, pero como hay un máximo de solubilidad que tienen, ya no puedo valerme exclusivamente de ácidos grasos y debo sintetizar entonces cuerpos cetónicos en el hígado para el resto del organismo. Acá tienen otro grafiquito, ya en el cual pueden ver más o menos todos los efectos. Ya 12 horas de ayuno empieza a ser, o sea, está caracterizado por glucogenólisis, básicamente. Ya un día después de ayuno ya estamos teniendo una buena cantidad de gluconeogénesis y de oxidación de ácidos grasos. ¿Ya? Pero como les decía, la concentración de ácidos grasos tiene un límite. ¿Ya? Entonces no puede llegar más allá de ese límite. Al segundo día ya se nos están acabando totalmente las reservas de glucógeno. Así que empezamos a hacer gluconeogénesis, ¿ya? A partir de los aminoácidos, ¿ya? Que se pueden degradar. ¿Ya? Seguimos degradando ácidos grasos y el músculo los está utilizando. ¿Ya? Y después ya como entre el cuarto y el sexto día, ¿ya? Se está sintetizando ácidos, o sea, cuerpos cetónicos, básicamente a partir de ácidos grasos y de aminoácidos que sean cetogénicos. Ya se nos acabó el oxalacetato para utilizar como fuente de gluconeogénesis. ¿Ya? Así que prácticamente ya no estamos haciendo gluconeogénesis, ¿ya? En algunas partes. Se sigue haciendo igual, pero no es suficiente. ¿Ya? Nótese que la diferencia que hay de cantidad de glucosa disponible. ¿Ya? Entonces, ya a esta altura, los 4 días, los cuerpos cetónicos pasan a ser un combustible que ya es requerido en el cerebro. ¿Ya? Antes solo teníamos la utilización de los cuerpos cetónicos por parte de los otros tejidos, no del cerebro, pero ya a los 4 días la cantidad de glucosa es insuficiente para mantener el cerebro, así que los cuerpos cetónicos también empiezan a ser degradados en el cerebro, ¿ya? Que degrada un montón. Acuérdense que el cerebro ocupa un montón de energía, entonces 1/3 de los cuerpos cetónicos se están degradando solo en el cerebro y básicamente casi toda la glucosa se está degradando en el cerebro. No toda, porque hay células que no dependen, o sea, no tienen mitocondria y no pueden usar otra fuente más que la glucosa, como los glóbulos rojos.
Entonces siguen usando glucosa. ¿Ya? Y por supuesto, los cuerpos cetónicos cuando ya suben tanto, básicamente el combustible principal. Así que eso sería, entonces, con respecto a la utilización. Primero se utiliza glucosa, después empiezan a usarse ácidos grasos y después cuerpos cetónicos. Ya para 4 días, entonces, tenemos utilización de los cuerpos cetónicos en el cerebro. ¿Ya? Y eso es entonces todo el metabolismo junto. Espero que se haya entendido. ¿Ya? Y no me pueden hacer preguntas porque no están, así que espero que haya servido de algo. Y les tenía unas preguntas tipo prueba que para que respondiéramos, pero no tenemos nadie para responderlas, así que las responde usted en su casa. Ya, eso sería. Nos vemos, chiquilines. Espero que les vaya bien en la prueba. Bye, bye.